pandemia exclusivamente, y bueno, las expectativas sobre el futuro empiezan a caer. Me parece que porque confluyen todas las cuestiones, confluye el tema de la pandemia, el tema del default y el tema de que con ambas cosas no hay, por lo menos visiblemente, un plan para salir adelante en términos de la economía. Y me parece que esto se empieza a notar, empieza a preocupar mucho. ¿Cómo queda la estructura de poder después de este post-pandemia? Que la verdad es que hoy yo decía al principio, tenemos más interrogantes que respuestas, porque la realidad es que no sabemos hasta cuándo va a llegar esto, no sabemos si el 27 probablemente de una semana más, hasta el 3 de mayo, pero también están diciendo que el pico va a ser el 3 de junio, entonces probablemente el 3 de mayo den un alto o liberen algunas actividades, pero a mitad de junio volvamos a entrar en cuarentena. La realidad es que no lo sabemos y todo esto, bueno, obviamente va a reforzar una tendencia que ya era preexistente, que era la tensión económica. Previo a esto también había muchas empresas que no podían pagar los sueldos, también había, no nos olvidemos que la ley que prohíbe los despidos por 60 días fue antes de entrar en el caos de la cuarentena absoluta. Entonces, ahora, hoy eso se va a poder mantener, le van a poder exigir a las empresas que no despidan personal no teniendo ningún ingreso. Entonces, bueno, todas estas tensiones económicas obviamente se van a agravar. De alguna manera se resolvió, por lo menos transitoriamente, este dilema de poder, si iba a ser Alberto o si iba a ser Cristina. Cristina está en una lucha con la Corte, pero la realidad es que hoy tanto la justicia, la Corte y el poder legislativo están en suspenso. Hoy, y frente a una crisis, el que manda es el Poder Ejecutivo. Entonces, hoy por ahora está un poco más disuelto ese dilema de poder y creo que de alguna manera esto fue lo que le generó un aumento en la confianza y un aumento en la aprobación de gestión a Alberto Fernández. Esto se disuelve temporariamente, veremos hasta cuándo. Yo creo que en esto también hay algo importante y es que no es solo que la gente apruebe, sino que o que la gente confíe, sino que la gente necesita confiar. Necesita saber que hay un liderazgo detrás de esto, que hay alguien que nos está cuidando. Entonces, a veces se mezcla un poco lo real con el deseo, ¿no? Necesitamos saber que alguien nos está cuidando y que se va a hacer cargo de todo esto. Bueno, en esto aparece también nuevos liderazgos, ¿no? Opositores. En algún punto la figura de Larreta, que ahí está en discusión si esto, bueno, se va a ver por parte de sus votantes como venderse a la oposición por estar trabajando de la mano con Alberto Fernández o no. De acuerdo a las mediciones parecería que no, porque también el liderazgo de Larreta crece y su nivel de aprobación, que ya era alto, es más alto aún. Nosotros lo teníamos previo a esto en casi 60 puntos y ahora lo tenemos en más de 70, con lo cual ha crecido. Y por otra parte, una oposición también eh, muy disuelta en términos de que, bueno, también hay algo lógico que cuando, ¿no? Esto es de Maquiavelo, digamos, que cuando la oposición está, o sea, cuando el liderazgo fuerte, la verdad que es en vano a veces los liderazgos que tiene que hacer la oposición, sobre todo con el Congreso cerrado, ¿no? No hay lugar desde dónde. Entonces, ¿cuáles son los liderazgos opositores que de alguna manera asoman? Bueno, los que están en el Poder Ejecutivo, en este caso le toca a Larreta. Hay algunos otros, en el caso de Santa Fe y de Córdoba, sobre todo de Córdoba, Schiaretti, ¿no? Que de alguna manera ha sido un opositor al kirchnerismo y ahora está bastante alineado. El caso de Santa Fe, si bien era uno de los liderazgos tal vez un poco más racionales, está más alineado con el oficialismo actualmente. Pero bueno, salen nuevos liderazgos y me parece que acá hubo también una decisión política bastante inteligente en términos de Alberto Fernández de pasarle la pelota a los gobernadores. Es decir, si yo tengo el poder, tomo las decisiones y eso de alguna manera incrementa su popularidad y la confianza y demás, pero también es cierto que esto le genera
una mayor responsabilidad, pero en algún punto pasa la pelota a los gobernadores. Entonces los gobernadores vienen con los requerimientos de decir, bueno, necesito esto, necesito habilitar tal industria, necesito habilitar tal otra. Bueno, el gobernador tiene el poder de decisión. Entonces, bueno, es muy difícil para los gobernadores ser el único que tome la decisión de levantar la cuarentena y que por ahí se desate una tragedia en términos de cantidad de muertos y demás. Y esto es responsabilidad del gobierno. Hasta ahora nadie lo ha tomado. De hecho, uno ve que incluso los municipios dentro de la provincia de Buenos Aires, con este permiso para poder circular, algunos que habían quedado fuera de su lugar de residencia y demás, han llegado a su lugar de residencia y no los dejaron entrar. O sea, les dieron el permiso para transitar y cuando llegaron al pueblo les dijeron, acá no entra porque viene de una ciudad en la cual hay infectados, ¿no? Entonces, me parece que todos están cuidando que no se les dispare a ellos y en ese sentido, bueno, pasa gran parte, o sea, los gobernadores tienen mucha responsabilidad en esto y bueno, y Alberto Fernández les ha pasado la pelota. Más allá de que después yo no me voy a meter en temas de economía, ¿no? Porque hay expertos en esto, pero yo tengo la impresión de que también el Estado Nacional va a tener que auxiliarlos, porque si no van a surgir las cuasimonedas y eso sería peor que la emisión. Pero es una opinión personal y que no me quiero meter en esto porque, bueno, no es mi especialidad y hay muchos especialistas en esto. El tema es todas estas tensiones, cuánto tiempo aguantan y esto va a depender también de cuánto se extienda el tema de la cuarentena. Sí, hoy hay muchas organizaciones sociales repartiendo comida en el conurbano, pero eso no alcanza. Y la realidad es que si la gente no tiene para comer, va a salir a robar, va a salir a saquear, va a salir a... Entonces hay que contener esa situación y hay que ver cómo se contiene en medio de esto una economía al borde del default, por no decir en default, todavía tenemos tiempo hasta el 8 de mayo, pero prácticamente en default. Entonces, una situación, la verdad, muy delicada. Y la realidad es que si uno mira, bueno, la implementación tuvo cierta facilidad, porque uno cuando mira a los gobernadores del Frente de Todo y de los aliados y los de Juntos por el Cambio o los independientes, la verdad que son prácticamente minoritarios y cuando uno mira a los municipios del Gran Buenos Aires, también 19 de los 24 municipios del Gran Buenos Aires están en manos del Frente de Todos y de aliados y esto es lo que hoy está haciendo que sea más fácil contener la situación en términos de la participación que tiene. Hoy el Congreso no está funcionando, pero también cuando uno ve las fuerzas que tienen, tanto en diputados como en senadores, el Frente de Todo, es posible que si el Congreso, así como bueno, gran parte de los países de la Unión Europea y ahora muchos países de Latinoamérica también están tratando de habilitar al Congreso en forma virtual. Vemos que los números, tanto en diputados como en senadores, favorece al partido gobernante y eso hace que la situación sea un poco más fácil que si hubiera estado mucho más partido o que hubieran estado en minoría, ¿no? Como estuvo mucho tiempo el gobierno anterior. Entonces, bueno, esto es lo que yo veo un poco de la situación. No me quería extender demasiado en unos 20 minutos o media hora de presentación para que también si hay comentarios o hay alguna pregunta o algo para comentar, podamos hacerlo. Perfecto, Mariel, muchísimas gracias. Te voy pasando, muy interesante, ¿eh? Te voy pasando algunas preguntas. Para que... Acá tenemos un problema con Guillermo Lustó, que nos mete su presentación de algún modo en... Ay, Estamos Guillermo, todos aprendiendo. sí. Estamos todos Guille, aprendiendo. nos metés tu presentación en la charla. Bueno, nada, creo que ahí está. Se está viendo la pantalla, ¿no? No la presentación. Te leo algunas preguntas que han ido mandando.
¿Cuánto impacta la restricción metodológica, esto que decís que no, que obviamente Sí. los únicos sondeos que se pueden hacer son telefónicos, en la opinión de sectores que necesitan trabajar más que los que por ahí tienen teléfono, que pueden tener algún resto para aguantar sin trabajar? ¿Cuánto crees que impacta? Y yo creo que depende, a ver, en la conformación nacional impacta sobre todo por algunas, sobre todo te diría puntualmente Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires que es un conglomerado muy importante y donde la realidad es que cuando vos haces encuestas telefónicas y haces encuestas presenciales, los resultados son diametralmente opuestos. Es como si fuera o que hubieras hecho una encuesta en otro país. Claro. Entonces, la verdad que los resultados cambian en esto. También es cierto que en términos de la popularidad de Alberto Fernández o de la adhesión al gobierno son los que más apoyan, independientemente de su situación económica, no estarían pensando hoy en la oposición, con lo cual en términos de su liderazgo me parece que no variaría demasiado, ¿no? Pero sí es cierto que metodológicamente tiene sus deficiencias, el no poder hacer encuestas presenciales. Bien, bien. El que quiera formular una pregunta, simplemente activa el micrófono, la formula y lo vuelve a desactivar. Mientras te voy leyendo otra del público Sí. que mandaron por acá. Juntos por el Cambio. Esta es más apelando a tu análisis, ¿no? No tanto lo descriptivo, sino lo valorativo. ¿Ves un escenario en el que se raje, digamos, que un sector se acerque más a Alberto Fernández y el otro se vuelva cada vez más opuesto? Mira, hay que ver, porque también acá hay algo que es importante. Yo decía, es difícil ser oposición cuando el partido gobernante evidentemente está muy fuerte, ¿no? Porque, Uh-huh. bueno, porque no tenés por dónde entrar. Pero por otra parte, también en estas situaciones, que son situaciones excepcionales y muy delicadas, es muy delgada la línea entre el oportunismo político o el querer sacar rédito de una situación política. Entonces, por eso me parece que también hay mucha cautela en términos de la oposición, de que esto no suene como un oportunismo político. Claro. Lo que pasa que también en algunos países donde en algunos países donde el Congreso está funcionando, bueno, me parece que es importante la labor de oposición en términos de contralor, ¿no? De Claro. contralor de la gestión. Hoy tenés una ley de emergencia que permite muchas cosas que no se permitirían en otro contexto, un Congreso que no está funcionando y una oposición que no tiene desde dónde meterse, ¿no? Porque la realidad es que si vos salís por los medios a hacer declaraciones en contra de las medidas que está tomando el gobierno, suena más a oportunismo político que otra cosa. Me parece que con el Congreso funcionando, bueno, el rol de contralor tendría que ser importante. Hoy por hoy no se ve fisuras porque tampoco se ve mucho en relación a esto. Sí se le critica desde algunos espacios a Rodríguez Larreta, tal vez el hecho de que esté demasiado cerca Alberto Fernández, pero también hay muchos sectores que lo valoran, ¿no? Porque me parece que es hoy poner un poco el hombro todos. Bien. Miguel Arancibia, desde San Juan, tenés una pregunta, activa el micrófono. Te pido brevedad, por favor. Buenas tardes, buen día, Mariel. Buenas tardes, ¿qué tal? Dos preguntitas. La primera es si las libertades de todos los presos del kirchnerismo por corrupción le perjudican la imagen al gobierno, en el corto y en el mediano plazo. Y la segunda pregunta que te hago es, yo he visto que cada crisis económica se lleva puesto el gobierno. Y yo lo que veo es que cuando vos salís a defender la pandemia y mandás todo el mundo a su casa, el liderazgo se consolida y todo el mundo lo ve bien, mientras tenga la olla llena y la heladera llena. Y acá la crisis que estamos percibiendo es que las pymes van a dejar sin trabajo. Te digo porque yo lo veo como abogado, ¿viste? Acá no tienen para pagar proveedores, no tienen para pagar sueldos, la cadena de pago está rota y eso todavía no eclosiona. ¿Vos pensás que cuando eclosione eso va a perjudicar la imagen del gobierno o va a seguir así como está la encuesta ahora? Mira, a ver, lo que uno cree, porque la realidad es que también yo decía, esto hay que ver cuánto se extiende, ¿no? No es lo mismo que termine el 3 de mayo o que tengamos 2 meses más. Y también yo decía hoy, creo que
una cosa es lo que uno cree y otra cosa cuando te empiezan a llegar las cuentas, cuando empiezan, ¿no? La realidad. Entonces, creo que sí, también en esto, creo que le va a impactar, también en esto está la facilidad percibida de alguna otra opción, ¿no? Entonces, sí le va a impactar y sí, evidentemente, hubo muchos liderazgos y la historia los demuestra que guerras, pandemias y demás, que tuvieron mucho apoyo popular y las elecciones de medio término siguientes o las elecciones siguientes se perdieron. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil si la cosa vuelve a la normalidad del año que viene, por ejemplo, bueno, que ya, digamos, a la normalidad en términos del corona, remontar la situación económica. Entonces, probablemente ahí tu mayor preocupación sea la economía y entonces votes con el bolsillo y trates de votar a alguna otra alternativa. Entonces, sí, evidentemente perjudica. Sí, también creo que perjudica en términos del apoyo a Alberto Fernández, todas las libertades estas que se han dado domiciliarias y demás, a presos del kirchnerismo, porque de alguna manera, a ver, los que votaron, votaron, y los que votaron a Cristina probablemente estén de acuerdo, pero este crecimiento que había tenido Alberto Fernández en términos de gente que, bueno, no lo ve tan mal y no la ve a Cristina presente y demás, me parece que esto le hace perder ese plus que había crecido en términos de, bueno, aquellos que lo veían bien porque no la veían a Cristina tan presente, ¿no? Me parece que esto lo perjudica. Bien, bueno, hay muchas preguntas que tienen que ver justamente con esto, con la figura de Cristina Fernández y con la posibilidad de una polarización si gana la versión halcón dentro del gobierno. Tenemos a mucha gente asustada con un kirchnerismo más duro, digamos, en el público. Y sí, lo que pasa que probablemente también si Alberto Fernández se carga con todas las responsabilidades y esto no le termina resultando, pueda parecer como el kirchnerismo resucitando, ¿no? De las cenizas. Entonces, la realidad es que, bueno, mucho va a depender de la suerte de Alberto Fernández y de cómo pueda él seguir manteniendo este liderazgo que hasta el momento lo viene sosteniendo. Pensemos que él entró con un poder un poco débil, ¿no? En términos de que si uno miraba 6 meses atrás no existía Claro. en el radar, 6 meses o 4 meses, ¿no? Atrás no existía en el radar de nadie. Y sin embargo hoy lo vemos ejerciendo el liderazgo, poniéndose él al frente de esto, hay que ver cómo le resulta, ¿no? Y con una Argentina, a ver, yo creo que no me voy a meter en temas de economía, pero está absolutamente relacionado, ¿no? Porque no le va a ir bien si la economía no remonta, y veo una situación económica muy, muy complicada, porque no veo con default o sin default, o sea, ya evidentemente el default lo complica aún más, pero sin default, porque estuvimos a un paso del default, porque ¿quién nos va a prestar? Y si nadie nos presta, porque además también la dificultad de los préstamos va a hacer que todos los países, la economía mundial está en crisis. Entonces, evidentemente, si nadie nos presta, ¿cómo vamos a salir? O sea, sin financiamiento, ¿cómo vamos a reactivar la economía, ¿no? Y hoy no vemos financiamiento posible. Entonces, ni siquiera por parte de los bancos. Hoy leí un informe donde mostraban las ganancias de los bancos del último año, cómo habían incrementado sus ganancias. Y bueno, y tampoco si el Estado no sale a prestar, los bancos, evidentemente los programas no funcionaron. Entonces, sin financiamiento, ¿cómo se va a reactivar la economía? Es bastante difícil de ver. Y la verdad que tampoco uno ve, por lo menos, que haya un plan de reactivación para esto. O sea, son ayudas para paliar la situación, pero no hay un plan económico para decir, bueno, ¿qué pasa después de la pandemia? Claro. Eso no se ve. Hay un tema recurrente, que por supuesto nos ocupa a nosotros como Fundación Libertad, que es la imagen del empresariado. A uno le preocupa bastante que siempre hay narrativas bastante contrarias al sector privado, ¿no? Y algún término de miserable despertó cierta encono, y también lo cierto es que uno lee Laudato Si de Papa Francisco y se asusta un poco. ¿Cómo está para vos la imagen, ya no solo en esta excepción del coronavirus, pero cómo viene la imagen de empresariado en tanto sector?
Bueno, la verdad es que si uno mira estudios del empresariado desde hace 10 años atrás a esta parte, ¿no? Uno ve la diferencia entre el gran empresario, que es el usurero, el que explota a los trabajadores y demás, es como conceptualmente, culturalmente arraigado ese término, y el pequeño empresario, el que trabaja, el que deja la vida en el trabajo, el que no come para pagarle a sus empleados, ¿no? Hay como una dicotomía. Bueno, la verdad que la pelea del presidente con Techin amplía esa grieta aún más. Ahora, me parece que es muy importante el trabajo, creo que desde la UIA también hay muchos esfuerzos en decir, a ver, no hay que salvar al pequeño empresario, hay que salvar porque de qué me sirve salvar a un kiosco, salvar a una Sí, claro. librería, más allá de que haya que salvarla, si no puedo salvar una empresa que tiene 2.000 empleados, 3.000 Claro. empleados o 4.000 empleados, ¿no? Entonces, que se caiga esa empresa significa lo mismo en términos de empleo que se me caigan 500 pymes o 500 micropymes de 2 o 3 empleados. Me parece que hay que hacer como un esfuerzo desde el sector empresario en empezar a instalar cuántos puestos de trabajo implica la caída de una gran empresa, porque lo tenemos muy arraigado, ¿no? En esto, yo he hecho estudios de opinión pública para asociaciones empresarias, y no es de ahora, es de hace 10 años, 20 años, que siempre el gran empresario es el malo de la película, es el que tiene la plata afuera, es el que, y el pequeño empresario es el que se rompe. No digo que el pequeño no se rompa, pero digo, me Claro, parece, claro, si se no entiende. ayudamos a los grandes, y no sé si hay, o sea, me parece que hay que hacer un esfuerzo aún mayor en la comunicación de las asociaciones empresarias y demás, de cuántos puestos de trabajo implica que una empresa grande se caiga, ¿no? Claro. Te hago una pregunta de otro rubro, que acaso es un poco más espinoso, pero ¿cómo evalúas el rol que están teniendo los medios de comunicación? Uno ve una comunicación muy homogénea y en algunos casos hasta un poco malvinera. También lo cierto es que, como decía Mora y Araujo, ¿no? Los medios más bien reflejan lo que hay abajo que bajan línea. No sé si es tu opinión también al respecto o no, o si hay una mezcla de las dos cosas. Sí, yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Mira, nosotros un estudio que hicimos decía que nos mostraba que el 68% de la gente decía que miraba noticias todo el día. O sea, había opciones de 2 horas por día, 3 horas por día. El 68% decía todo el día. Y además que le dedicaba mucho más tiempo a la lectura de cada artículo o a mirar todo un programa, cuando antes miraba una partecita o miraba nada más que, ¿no? Entonces, hoy hay mucho más tiempo de la gente prestando atención a las noticias. También es cierto que más allá de la situación económica y demás, también la pandemia tiene otro costado, y que es la depresión, la ansiedad, los estados de la gente que hay detrás de cada una de las paredes de su casa, ¿no? Me parece que los medios también en ese sentido están tratando de imprimir este espíritu malvinesco, más allá de que en parte puede ser porque hoy volvemos a tener, sacando, bueno, la ciudad que es opositor, la pauta de todos los medios, ¿no? Gobierno nacional, provincia y demás, en manos de un partido gobernante, y eso probablemente influya. Pero también me parece que hay una situación de decir, bueno, también hay que imprimir un poco de expectativa, más allá, una luz después del túnel, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, de hecho, tuvimos uno de estos webinarios con el psiquiatra Abadi y nos decía los daños terribles de la sobreexposición a la información. Sí, totalmente. Y la Uno gente busca con la necesita ilusión de controlar, pretende que conocer es controlar, y en realidad se está generando una ansiedad tremenda. una ansiedad tremenda. De todas maneras, también lo que sí vimos en otros estudios que hemos hecho es cómo creció la confianza. Viste que hasta el año pasado, la verdad que cuando vos medías la confianza de cualquier cosa, estaba por -10, ¿no? O sea, la gente no tenía confianza en nada, ni en la justicia, ni en la política, ni en la policía, ni en las Fuerzas Armadas, o sea, creo que sacando los maestros, los demás estaban todos con niveles de confianza muy, muy bajos, los medios inclusive. Y hoy la confianza en los medios creció muchísimo. Creció muchísimo. Entonces, bueno, evidentemente también creo que esto que yo decía al principio
parte es la confianza y parte la necesidad. Hoy la gente tiene necesidad de confiar en alguien, que alguien nos está cuidando y está liderando y está actuando de la mejor manera posible, que alguien nos está informando bien, porque si encima pones en crisis la confianza de lo que te están diciendo, es un motivo de paranoia más, ¿no? Y muy vinculada con esta pregunta, el coronavirus desnudó un tema que ya venía siendo un tema a nivel mundial, pero que se vuelve más grave cuando los temas son serios como el coronavirus, que es el de las fake news. ¿Qué influencia tiene esto en la opinión pública? Y la verdad que hay muchísimo en términos de fake news, cada vez más. Me parece que hubo algunos intentos incluso del gobierno, ¿no? De detener gente que había subido noticias falsas. Sí, y hay un proyecto de un senador de controlar las redes sociales. De controlar redes sociales. Lo que pasa es que ahí estás en un momento que es delicado porque vos estás viendo que el Estado está avanzando en un montón de derechos individuales. Claro. Entonces, en este momento también, por ahí avanzar en el tema de controlar las redes, Claro. es delicado, ¿no? Es delicado porque vos estás viendo que el Estado está avanzando ya de por sí en muchas libertades. Entonces, no sé si sería el momento. Me parece que sí, que hay que tratar de enseñar a la gente, porque cuando nosotros hacemos muchos estudios de medios y la gente dice, ¿dónde leyó la noticia? Y la leí en Twitter. Y entraste, ¿y a qué sitio fuiste? No sé, supongo que era un diario. Bueno, claro. Enseñar a la gente, sobre todo, esto se da mucho en los adultos, ¿no? En personas por ahí de 65, 70 para arriba, que entran por Twitter y demás y no tienen ni idea a qué sitio están entrando, no lo miran, no les interesa, entonces le otorgan, o sea, hay una horizontalidad que es lo mismo, lo que puede decir, no sé, defensa del consumidor, que un artículo que escribió y lo ponen todo en el mismo nivel. Entonces, eso es me parece que habría que hacer, creo que desde ADEPA se está haciendo y demás, pero bueno, falta un nivel de, digamos, enseñar a la gente también en términos de cómo medir la veracidad o qué veracidad darle a cada uno de los medios. Mariel, ha sido extremadamente interesante. Ya hemos cumplido los 45 minutos que le damos a los webinarios. Te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por compartir tus relevamientos y te vamos a estar molestando en algunas semanas para actualizar tu opinión. Bueno, esperemos que ya estemos fuera de casa. Ojalá. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Todos. Hasta luego. Bueno, y a todos los que se conectaron les agradecemos. La semana que viene seguimos. Vamos a analizar sobre todo temas económicos la semana que viene con Claudio Zukovicki, con Gustavo Segre y con el doctor Cavallo el martes 28. Así que espero verlos a todos. Un abrazo para todos.